Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por su tiempo de estar presentes en este espacio. Y justamente el inicio de este espacio lo queríamos hacer estando presentes aquí y ahora, y dejando como a un lado todo lo que está pasando en el exterior para también interiorizar, porque sentimos que es importante para poder expresar y transformar todo lo que estamos sintiendo. Entonces, pues queremos como empezar este encuentro con una meditación y unos ejercicios de respiración. Va a ser muy corto, va a ser muy breve. Y esto es con el objetivo de hacer la invitación a que por un momento dejemos como todas las preocupaciones, todo el estrés, como todo lo que está pasando en el exterior para regalarnos tiempo, así sea 5 minutos del día, tiempo a nosotros. Entonces, pues quiero que por favor se pongan en un lugar cómodo. Si están sentados está bien. eh, que estén lo más cómodos posibles, que tengan la columna recta, porque pues la columna es como el eje en donde fluye toda la energía a través de la respiración. Entonces, que se encuentren cómodos. Si pueden silenciar 5 minutos su celular, estaría buenísimo. Eh, y vamos a hacer unos ejercicios con la respiración, con un movimiento de las manos que se llaman Vishna Mudra. Entonces lo que van a hacer es van a coger su mano derecha y estos dos deditos, el índice y el anular, el del medio, perdón, los van a poner sobre la palma de la mano. Y lo que vamos a hacer es que vamos a respirar por las dos fosas nasales, pero bloqueando un canal y luego dejando fluir el aire por el otro. Es decir, que vamos a cerrar los ojos, o si quieren por ahora me pueden ir viendo, y la otra mano puede estar en esta posición sobre las piernas. Entonces, lo que vamos a hacer es que con el dedo gordito vamos a poner nuestros dedos cerca a las fosas nasales, y con el dedo gordito vamos a tapar una fosa. Entonces, primero vamos a inhalar contando hasta 6 mentalmente. Yo les puedo guiar el conteo. 2, 3. Y tapamos las dos fosas, sostenemos 3 segundos y por la fosa izquierda abrimos y soltamos todo el aire. Y vuelve el ciclo. Entonces, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Vamos a hacer ese ciclo 7 veces. Si empiezan a sentir un poquito de taquicardia o un poquito de mareo, pueden respirar normalmente. La idea es que con este ejercicio se abra como todo el canal de la energía y podamos como concentrarnos en nosotros mismos. Entonces, vamos a empezar con el dedito gordo. Entonces, vamos a inhalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sostenemos, cerramos las dos fosas nasales, bloqueamos. 1, 2, 3. Y abrimos la fosa izquierda y soltamos lentamente. 2, 3, 4, 5, 6. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloqueamos, sostenemos. 1, 2, 3. Y abrimos la fosa derecha y soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos, segundo ciclo. Inhalamos lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloqueamos. Sostenemos hasta 3. 1, 2, 3. Y soltamos por la otra fosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por el mismo canal inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sostenemos. 1, 2, 3. Por el canal derecho exhalamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Inhalamos por el canal derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloqueamos. 1, 2, 3. Y exhalamos por el canal izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a repetirlo 6 veces. Inhalamos. 3, 4, 5, 6. Sostenemos. Y exhalamos por el otro canal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sostenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalamos. 2, 3, 4, 5, 6. Sostenemos. Y exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Inhalamos. 2, 3, 4, 5, 6. Sostenemos. Y exhalamos. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. La boca cerrada y pueden poner la punta de su lengua en el paladar. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Inhala. Sostiene. Y exhala. Inhala. Sostiene. Y exhala. Ahora vamos a hacer unas respiraciones normales al ritmo de ustedes y vamos a intentar todo el pensamiento que venga o que vaya, vamos a dejarlo pasar.
Si hay agitación, vamos a respirar y vamos a observar por qué sucede esa agitación. Vamos a intentar observar nuestro interior, a intentar poner la mente en blanco. Y en cada inhalación, vamos a inhalar toda la energía del universo. Y en cada exhalación vamos a soltar cualquier herida, cualquier enfermedad, cualquier angustia, dolor, odio, rencor. Que toda la presencia de todos los seres esté plena de sentido y de conciencia. Y honramos la presencia de todos los seres que cruzan nuestro camino. No sé si se puedan abrir los micrófonos para cerrar con un OM de 3 veces. Entonces vamos a cerrar. No sé si se pueden habilitar los micrófonos de todas las personas. Ya están, ya están. Entonces, si quieren habilitar sus micrófonos, vamos a hacer 3 ohms para cerrar como este pequeño ejercicio de respiración y meditación. Vamos a inhalar y inhalan. Inhalan. Muchas gracias a todos por el espacio. Por el tiempo que se regalan a ustedes mismos, como en esos ejercicios, sea de meditación o cada quien de oración, pero esos espacios y esos encuentros con uno mismo que desde lo que está sucediendo y desde la existencia de la vida sentimos que son necesarios para transformar y reconfigurar nuestro ADN, ¿no? Bueno, pues seguido de este ejercicio de meditación que tiene como objetivo el sentir y el interiorizar, queríamos que a través del chat ustedes se cuestionen una pregunta de qué sintieron, qué sintieron,
desde el presente, no pensando ni en un pasado ni en un futuro, sino desde el presente, cuál fue el sentir de la meditación o de observar adentro o intentar callar los pensamientos, que muchas veces es demasiado difícil porque son como mensajes y voces todo el tiempo hablando y diciendo un montón de cosas e intentar que solo pasen sin agarrarlos, pues es bien complejo, ¿no? Entonces, cualquier sensación que hayan tenido, sea de agitación, de mareo o de tranquilidad o de angustia o de ansiedad, pues nos gustaría que formularan una pregunta a través de esa sensación, de su sentir y la escribieran, porfa, como en el chat para pues iniciar todo el tema de la pregunta, que es nuestro webinar de hoy. Jamie dice que le dio mareo. Sí, sí, a veces esos ejercicios suelen dar mareo, como por el tema de la respiración, pero es mientras como que uno va llenando todo de aire y va circulando otra vez como toda la energía en el cuerpo, ¿no? Como en todos los canales. Jamie pregunta, ¿cómo funciona el cerebro cuando hace meditación u oración? Educapaz. Yo no sé si yo sea la más apta para responder como esta pregunta, porque también el ejercicio es como enfocado a cuestionarnos, eh, pero yo siento desde mi experiencia que empieza a circular como mucho aire y como por todo el cerebro, o sea, no sé, no sabría cómo explicarlo, pero o cómo funciona. Y de hecho hay investigaciones y hay un documental si quieren verlo. Es muy chévere donde habla de que hicieron ejercicios de meditación, creo que fue en Estados Unidos, a muchos estudiantes antes de presentar una prueba, hagan de cuenta como un ECAES o un ICFES, y todos los días les ponían ejercicio de meditación y estar todos los días media hora, 10 minutos en ese ejercicio de meditación y según los resultados científicos se dieron cuenta que aumentaba el nivel de concentración, que les fue muy bien en los exámenes, o sea, muchísimo mejor que años pasados y que de una u otra forma eran como más tranquilos también, ¿no? Como que había o tenían la capacidad de enfriar y de pensar con tranquilidad y de concentrarse y que las células y las neuronas del cerebro se renovan mucho más rápido a lo que normalmente lo hacen por la meditación y por la respiración. Entonces fue súper chévere cuando yo hice, porque dije, es verdad, y como cuando lo practiqué mucho tiempo en mi vida, sí es diferente, es muy diferente. No sé si alguien más como que ha practicado meditación o yoga, como darse ese espacio de uno estar con uno y verse qué siente uno. Normalmente estamos acostumbrados a ver qué siente el otro o actuar por el otro, cómo se está sintiendo el otro, pero cómo me estoy sintiendo yo, ¿no? O sea, como qué está pasando en mí, qué pensamientos y ver esa plenitud y esa dualidad, o sea, desde la tristeza, o sea, desde el dolor me estoy sintiendo así y también honrar todos esos sentimientos porque hacen parte de nosotros y de la existencia misma. Nosotros normalmente solemos rechazar esos sentimientos de tristeza o de dolor o esas heridas y como ponerles tierrita y taparlas. Pero bueno, pues hacen parte de nosotros y también de nuestras células y nos complementan. Y yo he aprendido, la verdad, como a verme en ese lado que pueda ser de dualidad o de oscuridad y también honrarlo, ¿no? Porque pues hace parte de la existencia. También como la ansiedad, creo que a muchas personas o esto les entra como la ansiedad o algo así, pero no nos pasa eso cuando estamos en una red social un montón de tiempo. Podemos estar ahí un montón de tiempo y todo está bien, pero cuando se hace ese ejercicio de mirar adentro y de, oh, madre, interiorizar, cuesta un montón porque es como una capa de cebolla, entonces uno va quitando una capa y cuando uno va llegando al corazón de la cebolla se da cuenta que o hay heridas o hay cosas que están muy fuertes y a veces verlas cuesta demasiado, pero aprender a verlas y aceptarlas también creo que hace parte de nuestro tránsito pues por esta vida y de aprendizaje. Por aquí dicen,
cómo cuesta tanto darme un espacio, abandonar el deseo de estar controlando lo que pasa. Sí, eso pasa un montón porque no sé si es por la misma dinámica de nuestra sociedad que todo el tiempo queremos como tener control de todo lo que hacemos y a ir a 1000 por hora y darse esos espacios. No sé si vayan con el tema de ese amor propio también, ¿no? De darse cuenta que uno se merece ese tipo de espacios también para uno solo, solo irse o a tomar un café o solo ir a caminar o solo ir a hacer ejercicio o solo como regalarse ese tiempo de meditación y soltar el control. O sea, soltar el control siento que es una de las cosas más difíciles hoy en día y por eso mismo también vemos la situación que está sucediendo en el país, ¿no? O sea, nadie quiere soltar, el gobierno no quiere soltar el control de esto que pasa y es como, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? O sea, porque como que uno quiere tener siempre todo como bajo orden, bajo control. Es como para sentirse seguro, pero ¿qué pasa si se le mueve a uno el piso y sale uno de esa zona y llega a la inseguridad? También creo que hay un montón de aprendizajes y de experiencias que son fuertes, pero hacen parte de la vida. Elizabeth Moreno dice, medio taticardia. Es normal que al principio de taticardia hay como mucha ansiedad, medio desespero, el conteo con la respiración. Sentía que no iba a alcanzar a sostener la respiración, pero después olvidé la respiración y me fui. Qué bien. ¿Cómo lograr conectarse consigo mismo y eliminar los ruidos internos y externos en estos tiempos que vivimos? Esa es una gran pregunta. No sé si también mis compañeras habilitan sus micrófonos ahí. Y es una gran pregunta porque en estos tiempos de conexión con todo, con toda la red, hablo desde el internet, creo que ha ido incrementando en paralelo el tema de la desconexión, ¿no? Con uno mismo y también con los seres humanos. Y no solo lo digo por la red, sino por la pandemia, como todo lo que la pandemia ha ocasionado, que para mí a nivel personal es muy fuerte en el sentido de todas las personas que se fueron, que están en otra dimensión y en el sentido en que los que estamos aquí normalizamos, pues por el tema de la pandemia, saludarnos a lo lejos, ¿no? Cuando siento que los abrazos, como toda esa expresión corporal de sentimiento de amor, hace falta, o sea, a mí me hace falta, o sea, me hace falta saludar a alguien y abrazarlo sin tener el miedo de que tiene un virus o algo así, sino como recargarme y soltarme y disminuirlo a un simple saludo de mano o un choque de codos, como, uy, qué loco, o sea, para mí eso es muy loco porque siento que es como si cada vez nos distanciáramos más, no solo de nosotros mismos, sino también de las otras personas y solo nos uniéramos a través de estos, desde las redes, que también tienen pues un montón de cosas a favor y de beneficios, pero la verdad que para mí es fuerte y yo siento que hay como conectarse con uno mismo, es buscar esos espacios, buscar qué es lo que realmente le mueve a uno y qué siente uno. O sea, eso no es fácil. Hay muchas personas que muy jóvenes descubren qué es lo que aman y qué es lo que apasionan y qué es lo que les conecta, sea a través de un deporte, sea a través de la pintura, sea a través de la investigación, sea así como que hacer ese ejercicio ahí constante de depuración y de tejidos, como un tejido propio. Y hay otras personas que hasta una edad muy adulta aún siguen como me conecto, hay algo, no hay nada que me conecte aún. Y yo creo que nunca es tarde para empezar esa búsqueda de qué es lo que me conecta, qué es lo que me hace como sentir tranquilidad y lo que me permite como depurar y hacer un tejido personal y callar todo lo que pasa. Dime. Que la pregunta es una excelente herramienta para un poco tratar de hacerle contrapeso a esa normalización que, pues que en cualquier caso como que tendemos a generar, ¿no? O sea, como que tendemos a normalizar lo que nos ocurre como una estrategia, yo creo también de supervivencia. Pero la pregunta es una excelente, así como la meditación, ¿no? Como una excelente herramienta para, hey, o sea, que de esta realidad, digamos, que te sigues preguntando, qué preguntas emergen y entonces entre uno más
digamos, suscite las preguntas, pues también genera como esa práctica cotidiana, como la misma práctica de la relajación de tener momentos de darse cuenta, uy, normalicé esto, ¿sí? Normalicé que ya no me encuentro con nadie, normalicé que ya no saludo a nadie, normalicé que me da miedo salir, normalicé que, digamos, hay un excesivo uso de la fuerza asociado al poder, sí, como muchas cosas que vamos rápidamente como cultura normalizando. La pregunta es una muy buena manera como de generar esos Ujú. espacios, digamos, de quiebre para darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de todo aquello que construimos como una realidad que como convenida, ¿no? Hay algo como fundamental en la pregunta y también en el ejercicio de meditación, y es que no es, digamos, el propósito no es primeramente eliminar el ruido, sino escucharlo, como reconocerlo. No y digamos, a partir de reconocer esos ruidos justamente que hay en uno y ese ruido que hay en la sociedad y ese montón de cosas que están haciendo bulla, pues hay que prestar atención justamente por qué están haciendo bulla, que es lo que, digamos, en términos sociales, porque la gente está afuera y es que, digamos, algo que ha pasado un poco con el contexto del paro, eh, es que parece que en algunos casos muy, muy extremos, esas formas, digamos, no sé si necesariamente violentas o esas formas extremas de protesta, pues que son ruidos, en efecto tienen un trasfondo que nunca se había escuchado porque pues se ha buscado justamente eliminarlo, omitirlo y en algún momento después de querer aplacar y callar y callar y callar, pues eso va a estallar. Entonces, quizá también más que eliminar es escuchar justamente el porqué de ese ruido en los diferentes términos, digamos, sociales, personales, etcétera, para entender el porqué. Y ahí la pregunta creo que también juega un espacio fundamental. Cuestionarse todo el tiempo muchas cosas y eso no está mal. O sea, de hecho, yo voy muy a favor en que todo el tiempo a mí me pregunten, no ser preguntona, y todo el tiempo en la universidad, en el colegio yo era re preguntona y yo a veces decía, ay, qué fastidio que soy. Pero eso me ayuda a resolver un montón de cosas y decir, está bien preguntar, o sea, no está mal preguntar y está bien preguntar al otro y preguntarse a uno mismo, cuestionarse a uno mismo sobre qué ha normalizado o que siente que está, no quiero ponerlo en ese término de bien o mal, o con que se siente en plenitud o consigo mismo con que se siente en confianza o en tranquilidad, ¿no? Que le genera tranquilidad. Por ahí vi en el chat algo de proponer a los estudiantes la meditación, o sea, yo creo que si todo el mundo meditara 15 por lo menos minutos al día, todo sería muy diferente porque es como depurar mucha información que tenemos y que recibimos todo el tiempo y que a veces nos hace un poco de daño, otras veces no tanto. Uno decide qué información es valiosa para uno y cuál deja uno pasar. Y, y nada, lo quería con esa cosa, con el comentario de Nick. Chévere, importante que todos nos cuestionemos qué estamos sintiendo también. No solo qué pensamos o qué piensa el otro, sino cómo nos estamos sintiendo nosotros mismos con todo lo que está sucediendo y cómo se está reflejando eso que estamos sintiendo, ¿no? O cómo estamos expresando lo que estamos sintiendo o a través de qué, ¿no? Hemos visto muchas prácticas artísticas, desde la pintura hasta obras de teatro, música, que han salido por todas las manifestaciones y qué poder que tiene el arte en todo esto. Entonces, no, creo que así, como empiezo a meditar, como sé si estoy meditando bien. Yo creo que lo importante para empezar a meditar es querer, es tener curiosidad. Siempre creo que en cualquier proceso el tener curiosidad ya ahí está todo ganado porque involucra el querer aprender algo nuevo y eso es bien lindo. Y yo creo que por ahora puedes hacerlo, o sea, no se necesitan como herramientas o cosas tan profesionales para meditar, simplemente puedes hacerlo en tu cama recostada o sentada con la espalda recta. Y si te duele tener las piernas cruzadas, puedes hacerlo sentada en la posición más cómoda y relajándote y empezando a hacer ejercicios de respiración. Es bueno poner la lengua en la punta del paladar
porque ayuda como a llevar toda la energía, o sea, que vaya toda la energía por todo el cuerpo. E inhalar y exhalar por la nariz. O sea, hay otros ejercicios de respiración por la boca, pero son diferentes, pero inhalar y respirar por la nariz y estar en un espacio tranquila y que te sientas en confianza. También puedes poner música para meditar, incluso en YouTube hay muchos videos de meditación, hay muchas clases de yoga y de meditación. Puedes buscar también por ahí como meditaciones guiadas de cierto tiempo, hay aplicaciones de ejercicios de respiración y lo importante es como estar tranquila y en confianza. Y si estás meditando bien, no creo que eso se califique si está bien o está mal, con tal de que tú te sientas tranquila y encuentres ese espacio contigo misma, de honrar la presencia divina o tu presencia en tu presente, estar presente, creo que ya ahí el resto es ganancia. Entonces, cuéntame, ¿cómo puede uno lograr una calma en un momento de tensión y de angustia como es? Que la meditación es un ejercicio también como de centro, ¿no? De aprender a centrarse. Ocurren muchas cosas externas que no podemos controlar, digamos, nada de lo que ocurre por fuera de nosotros lo podemos controlar, ¿no? Todo ocurre, ¿no? En el mundo ocurren un montón de cosas, todo lo que está pasando pues ocurre, ¿no? Pero de uno depende qué reacción, digamos, genera frente a lo que le ocurre, ¿no? No podemos controlar lo que nos pasa, pero tenemos como la posibilidad y un poco, pues la meditación y estas prácticas y muchas prácticas de muchos estilos, pues un poco le enseñan a uno que es algo que hemos perdido muchísimo, ¿no? O sea, por eso le decía al profe que sería muy chévere como poder promover este tipo de prácticas entre los estudiantes, revalorar como esa educación sobre cómo reacciono yo frente a lo que me ocurre, ¿no? Que es un poco lo que, pues lo que es en últimas la resiliencia, ¿no? La capacidad de, digamos, la resiliencia científicamente es como la capacidad que tiene un material de volver a su estado inicial cuando se ejerce una fuerza sobre él, ¿no? Entonces es el índice de resiliencia. Entonces, ¿qué tan capaz tú eres como de mantener un centro a pesar de que los vientos, ¿no? Te mueven para todo lado, ¿no? Pero tú te mantienes como enraizado y tienes como un centro claro, no te descolocas por lo que ocurre externamente, lo que pues es como una práctica diaria, ¿no? No es que uno lo tenga o no lo tenga, sino que pues diariamente uno tiene la opción, ¿no? Tiene todos los días la opción de decidir cómo va a reaccionar a lo que está pasando. Tengamos un momento en donde Luis Felipe nos va a contar un poco como este abordaje que hacemos sobre la pregunta pues en el diplomado y en general. Bueno, miren, empezamos con un tema que era como tratar de vincular de qué manera puede uno trabajar la idea de promover la pregunta en niños, niñas y adolescentes. Y lo llamamos así, contribuir con la capacidad de preguntar de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que, el término adolescente no me gusta mucho, pero bueno, ni modo, entendamos esas edades que de 12, 13, 14, 15, tal vez 16 años, ¿no? Bueno, y ahí dice Luis Felipe, pero esa R sobra, ¿no? Se nota que apuré con el título. Bueno, esa era como el comienzo, y lo que les anuncio, que está en la siguiente slide, es que de este webinar, ¿no? De esta parte del webinar, nos va a quedar sobre todo un jurgo de preguntas. Son preguntas con las que podemos de pronto iniciar algo en cada experiencia, en cada parte donde estemos, o continuar si ya lo estamos haciendo, ¿no? Es muy posible que en la mayoría de los casos ya estén trabajando eso de cómo generar preguntas con niños, niñas y digamos adolescentes, ¿no? Comillas, comillas, ¿no? Entonces, eso se los anuncio, ¿no? No van a ser muchas respuestas. Y empezamos con unas preguntas, ¿no? Empezamos con unas preguntas que las llamo preguntas ilustrativas, que son las siguientes, como para empezar a movernos. ¿Cómo podemos hacer aflorar preguntas que sean el sentir de niños y niñas, ¿no? Ahora voy a explicar por qué. ¿Cuáles aspectos nos han ayudado para que afloren preguntas? Ya en la práctica de ustedes, ¿qué han hecho ustedes para poder generar preguntas, no respuestas, ¿no? Preguntas.
Otra pregunta es si es posible la pregunta colectiva entre niños y niñas y desde qué edad, ¿no? ¿En cuáles condiciones? Nosotros promovemos la idea de la pregunta colectiva en jóvenes y en adultos, ¿no? Adultos mayores, etcétera, con la idea de que cuando se trabaja la pregunta colectiva es un proceso que es formativo por una parte, porque mientras estamos discutiendo si cómo vamos a enunciar la pregunta y si esa es la pregunta o si es otra, vamos por un lado entendiendo cosas y por otro lado también vamos impulsando algunos elementos que a veces en medio de tratar de formular la pregunta ya termina contestada, ¿no? Entonces, nos parece que es muy útil la pregunta colectiva. Además, la pregunta colectiva tiene mucha fuerza. Es un proceso reflexivo que da mucha fuerza, ¿no? Entonces, por eso esa tercera pregunta. La cuarta pregunta es si con las preguntas que uno considera extraordinarias, fantásticas, elevadas, fuera de la realidad, etcétera, de niños y niñas, ¿qué actitud y cuál reacción hemos tomado ustedes, ¿no? ¿Qué han hecho ustedes cuando ven esas preguntas que parecen que no fueran de donde estamos, ¿no? ¿Y cuál podemos tomar? También se va a ir aclarando el porqué de esa pregunta más adelante, ¿no? Pero rico saber qué cosas hacemos cuando nos parece. Y lo otro es si todas las preguntas de niños y niñas están fuera de lo concreto, ¿no? Si es así o no es así, ¿no? Y pasamos ahora sí. Entonces, también colocamos 5 consideraciones. Empecemos con la primera, ¿no? Hay 5 consideraciones que son de entrada y que son aplicables tanto al mundo de la adultez, que eso lo trabajamos, ya lo trabajamos en otros momentos nosotros aquí con el diplomado, pero también corresponde pues al mundo de la niñez. Son niñez y adultez, ¿no? Y el primero es, hay un carácter incompleto que está en todo proceso y toda construcción humana. Nada está terminado. Ni siquiera ningún ser humano está terminado. Siempre estamos en proceso, ¿no? Entonces, ese carácter de incompleto, que es válido para niños y niñas, y nos parece obvio, ¿no? Pero que también es válido para sus papás y para sus abuelos, entonces nos hace como ponernos más o menos a un mismo nivel, ¿no? Ese es el primero. La segunda es, como nadie es perfecto, ¿cierto? Todos somos perfectibles, ¿no? Pero también somos todos deteriorables. Y normalmente hacemos las dos cosas, ¿no? O sea, como que nos mejoramos en una cosa y nos desmejoramos en otra, ¿no? Es como el juego. Entonces, esa es otra consideración de entrada que queríamos enfatizar. Entonces, los papás que cometen errores y los maestros que cometen errores son perfectibles, ¿no? También, ¿cierto? La tercera es, los procesos, aunque sean adelantados por muy buenos seres humanos, por excelentes seres humanos, por buenísimas personas, no necesariamente son humanizantes o humanizadores, ¿no? Pero podrían serlo. El hecho de creer que porque es una buena persona va a ser un trabajo que respeta la naturaleza, promueve a la misma naturaleza y promueve a otros, eso no siempre es así. Hay muchas condiciones que pueden hacer que sea lo contrario, ¿no? Por más buena persona que sea. El otro es que el entorno, cuando hablamos de entorno, hablamos de lo que en otras opciones se habla de factores externos y toda esta cosa, ¿no? Ese entorno del que estamos hablando no es estático, tampoco es soso, ni aburrido, ni nada, así se está siempre moviendo, ¿no? Entonces es muy dinámico, digamos. Y tampoco es solamente negativo, existe mucho la tendencia en organizaciones y en colectivos, etcétera, que cuando se habla de, bueno, hagamos un análisis del entorno, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué etcétera? Todo eso se ve como si fuera negativo, ¿no? Entonces hay que decir, nos pasó esto, nos fregaron, nos vapulearon, pero nada bueno. Y siempre hay algo bueno y siempre hay algo malo, ¿no? Que nos afecta de una manera y de otra. Entonces eso también queríamos rescatarlo, ¿no? Y el quinto es que la complejidad está marcando toda la situación en las que vivimos, ¿no? Y también marca los vínculos que hay entre ellos, ¿no? Incluso marca la manera de mesurar eso que está ocurriendo, ¿no? Todo eso está conectado, ¿no? Entonces, no tenemos cosas simplonas en la vida, ¿no? Todo está enredado. El hoy tiene que ver con el mañana, con el futuro, y tiene que ver con el ayer, ¿no? De alguna manera. Por eso hablamos de futureo, porque decimos, bueno,
Si los mismos indígenas decían, y eso lo hemos repetido, ¿no? Si los mismos indígenas andinos dicen, no, pues, para ver los tiempos hay que mirar la culebra con dos cabezas, ¿no? Una cabeza que es el futuro y otra que es el pasado, y resulta que está primero el futuro que el pasado. Entonces, es como interesante ver eso, y eso es como tampoco la idea que también está en la idea de la espiral para explicar procesos y situaciones y cosas que han ocurrido, ¿no? Entonces, estamos partiendo de eso. Entonces, de tal manera que cuando trabajamos la imagen de futuro, o sea, y lo trabajamos con la idea de futuro bonito, estamos afectando también el cómo vemos el pasado. Recordemos que el pasado es lo que, no es lo que ocurrió, es lo que se recuerda, ¿no? Entonces uno usa como algunos motivantes, evocantes, ¿no? Para poder, o ocasiones para poder retrotraer el pasado y trabajarlo. Y con eso decíamos, nos enseñaron toda la vida que el pasado explica el presente y explica el futuro. Y ahora estamos diciendo, pero también el futuro, la imagen de futuro que tengamos, explica también el pasado y explica también el presente. Si no tenemos una imagen de futuro y la imagen de futuro la manejan otras personas, ¿no? La gente que tiene poder, otros países, lo que sea así que esté, digamos, entre comillas, por encima de nosotros, entonces pues nosotros estamos dependiendo si lo que pasó antes nos está marcando totalmente lo que estamos haciendo ahora y nos va a marcar el futuro. No depende de nosotros, ¿sí? Y si se lo dedicamos, si todo decimos que depende de fuerzas que son extraterrestres, extraterrenales, ¿cierto? Y nosotros no tenemos nada que ver en eso igual. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer y que dejemos que las cosas ocurran, ¿no? Y estamos diciendo no, tenemos posibilidad de influir en nuestro futuro en el momento en que describamos y nos pongamos de acuerdo, consensuemos nuestro futuro, entonces ya vamos a irnos al pasado. Y desde esos elementos que sacamos de ese futuro bonito, vamos a mirar el pasado y entonces vamos a extraer elementos que nos sirven para construir el futuro del que estamos hablando. Entonces, eso es otra manera tal vez de ver las cosas distinta a la que habíamos acostumbrado a recibir, porque era eso, ¿no? Ahora, tenemos una intención, todos la tenemos, ¿cierto? Es que uno ve un niño, una niña y uno quisiera ver en cada niño que germinen unos personajes increíbles, que desarrollen todos sus talentos, todas sus capacidades, ¿no? Que sean unos ciudadanos protagonistas en el campo que quieran, ¿no? Pues en la investigación, en la educación, en cualquier aplicación profesional, en la producción, en el arte, en la artesanía, en el deporte, en lo que ellos quieran, que sean protagonistas, ¿no? Que sean excelentes en eso, ¿no? Que eso es lo que queremos, ¿no? Ahora, eso en cualquiera de esas áreas lo que estamos buscando es que esos niños que queremos que germinen de esa manera vibren con la vida, ¿no? Sean curiosos y curiosas, ¿no? Que duden y que admiren, ¿cierto? Que sean abiertos a ideas y caminos poco usuales, ¿no? Que respeten los derechos humanos también, ¿no? Que miren las cosas también y se identifiquen mucho con los de adentro de las cosas, no solo con los extranjeros, ¿no? Sino con los de adentro también y con los de abajo, entre comillas, tienen que estar con comillas, ¿no? También que sean autónomos, pero autónomos que trabajan en conjunto, o autónomas, ¿no? Que trabajan en conjunto. O sea, esa autonomía les da para trabajar con otros y otras, y juntando autonomías y aportes y todo eso generan cosas nuevas, ¿no? Que se atrevan a decir no, importantísimos los niños y niñas, como están las cosas en estos tiempos, ¿no? Que se atrevan a decir no a ciertas propuestas políticas, no a ciertas provocaciones o presiones sexuales, no a muchas cosas, que digan no, firmemente, ¿no? Dispuestos a impulsar o presionar políticas públicas, ¿sí? O sea, van a ir más allá que ellos mismos y que lo que hacen, ¿no? Van a tener políticas públicas que se puedan aplicar y que si no se pueden aplicar, las hagan aplicar, ¿no? Eso es lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, eso, si estamos buscando eso, si estamos buscando la capacidad de preguntar, tiene su papel ahí. Si no tenemos niños y niñas y más adelante jovencitos y jovencitas y jóvenes y jóvenes, pues que pregunten, pues nos quedamos cortos en todas esas intenciones. Decíamos, ¿no? Y eso quiero leerlo aquí, que sin preguntas no hay paz. Estamos partiendo de esa convicción. Tampoco hay, entre comillas, lo que llamamos desarrollo. Será el desarrollo de otros, si es que no nos preguntamos, ¿no? Y que es condición necesaria para consolidar la paz, esa pregunta o cada pregunta
que, sobre todo esa que estaba oculta, ¿no? Entonces, en la medida en que las preguntas permanecen ocultas, hay un sinsabor en toda la gente, ¿no? Y empiezan a aparecer situaciones como las que están apareciendo en Colombia ahora, eso no podemos negarlo, ¿no? No era solamente una reforma tributaria lo que hizo saltar a la gente, fue mucho más que eso, como lo estamos viendo, y los jóvenes, ¿cierto? Nos están dando ejemplo a los adultos sobre eso, ¿no? Entonces, es más, ellos empezaron a hacer aflorar sus preguntas y quieren estar presentes, ¿no? Entonces, estamos reconociendo el inmenso valor que tiene la pregunta, ¿no? Y el hecho de preguntar también, ¿no? Eso no quiere decir que toda pregunta de un niño, de un joven, de un adulto mayor sea una buena pregunta. También se aprende a preguntar bien, a preguntar eficientemente para generar las respuestas que uno quiere o generar las situaciones que uno está buscando, uno en plural, ¿no? Es como eso, ¿no? Entonces, ese era un punto también que nos parecía importante marcar, ¿no? Y entonces yo les voy a pedir que pensemos en un momentico nomás, todos los 44 personas que estamos aquí, creo que son 44, que se pregunten, ustedes adultos, ¿no? Que están ahí presentes, ¿qué sienten cuando les corresponde hacer preguntas en un encuentro? Por ejemplo, en algunos de los encuentros que hemos hecho, ¿no? El encuentro de preguntario, el encuentro respondario, el encuentro sobre los informes, y que uno a veces, entonces les pide que hagan preguntas y hay un silencio, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Sienten pena, temor, desgano, enojo o alguna otra cosa, ¿no? Esa va a ser la primera pregunta. Y la segunda pregunta va a ser, ¿qué sienten ustedes cuando van a ser preguntados en un encuentro? Cuando ustedes pasan al otro lado de la raya, entonces ustedes van a ser los preguntados en un encuentro, como profesores o como instructores o como participantes. Hay como dos bandos, claro. Hay unos que son tranquilos, que les encanta, etcétera, preguntar, y otros que tienen pena, temor, susto, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, hagámonos esa misma pregunta en relación con los niños. Cuando se trata de nuestros, entre comillas, ¿no? Los niños, nuestros hijos, pues, o los niños que están en la escuela o en donde nos movamos nosotros, niños y niñas, ¿qué suelen sentir ellos cuando en las dos mismas preguntas? Digamos que si están en la clase, digamos, cuando les corresponde hacer preguntas en clase, que no es lo más normal, usualmente puede que haya excepciones, ¿no? Entonces, nos hacemos más o menos la misma pregunta, pero buscamos un espacio en el que suponemos que deberían estar todos los niños y niñas, que es la clase, ¿no? En la escuela. Entonces, la misma pregunta, ¿no? El mismo tipo de pregunta. Cuando le corresponde hacer preguntas a los niños y niñas y cuando van a ser preguntados, ¿qué sienten? Es una pregunta que nos debemos hacer y que no tenemos suficientes respuestas aquí. Además, hay muchas diferencias. Entonces, estamos hablando de que en las circunstancias de ustedes, estamos alterando un poquito la pregunta, en las circunstancias de ustedes, ¿sí? Eso que pasa con los niños y niñas, ¿no? ¿Por qué ocurre? Que es un poquitico parecido a por qué les ocurre a ustedes, por qué les da pena, ¿no? Porque a uno les da pena, a otros temor, a otros nervios, a otros miedo, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Inseguridad, etcétera. Y por el otro lado, pues también por qué a otros les ocurre que están, pues, felices, gozosos ahí, ¿no? Esa es una pregunta. En sus circunstancias, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo encaran los niños y niñas esa situación solos? ¿Qué hacen los niños y niñas que se sienten con mucho temor en la clase, ¿no? En el salón, etcétera? Y la tercera pregunta, que es la que quisiera que nos ayudaría muchísimo, es ¿cómo apoyan ustedes adultos, adultas, maestros, maestras u otras situaciones en las que se encuentren a esos niños y niñas para que se sientan tranquilos, tranquilas, preguntando? En la misma diapositiva aparece una cantidad de peros, ¿no? Y los peros son, bueno, eso no es tan así que se puede contestar, ¿no? Hay situaciones culturales, hay situaciones socioeconómicas. A veces uno puede ver que hay niños que están en escuelas privadas muy costosas que sí preguntan, le preguntan a cualquiera, entre otras cosas porque están aprendiendo a lo que sus papás hacen también, ¿cierto? Están ahí como de otro nivel, se pueden estar sintiendo ya o quién sabe, ¿no? De todas formas son más tranquilos. Y hay por otro lado también rangos de edad. No es lo mismo un niño que tiene
lo que vamos a hablar más adelante, que está en el estado de por qué, ¿no? Que es de 2 a 3 años o de 2 a 4 años o de 3 a 5 años, depende el autor o la autora que ustedes lean, pero digamos que entre 2 y 5 años está esa preguntadera del por qué tan bonita, tan interesante, ¿no? Entonces es diferente esa pregunta cuando son bebés y a cuando son, cuando son adolescentes o jóvenes ya mayores, ¿no? Por supuesto, pero sí tiene sentido este tipo de perspectiva, ¿no? Que influyen en eso. Entonces, lo primero que queremos también aclarar aquí, o lo segundo, lo tercero, no sé qué sea, ¿no? Pero es que niños y niñas siempre se las arreglan para expresarse. Eso no nos perdamos, ¿no? Los bebés, ustedes saben, con los bebés cómo se vuelven de insistentes, ¿no? Para recibir eso que están buscando, que es placentero para ellos, lo que sea, ¿no? Entonces, ellos se las arreglan con griticos, con miradas, con movimientos de manos y agarran con sus manitas los brazos de uno, incluso con los pies, porque ellos saben que los pies de los niños le encantan a todo el mundo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos manejan todo eso para lograr lo que están buscando, y cuando les resulta, cuando no les resulta, insisten, y cuando sí les resulta, entonces ya lo aprenden y ya saben que eso les va a funcionar en la siguiente. Ellos, eso a nivel de bebés, pero hay una edad que ya habíamos mencionado, es la edad de los por qué, que puede ser, dependiendo de los autores, como dijimos, entre los 2 y los 5 años más o menos, y es un momento en que para los niños y niñas de esas edades, esa preguntadera, y que a veces lo pone uno en problemas como papá o como abuelo, lo que sea, ¿no? Porque da una orientación y por qué, ¿no? Y a veces se queda uno pensando cuál es el por qué, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el mundo para ellos entonces es un mundo que es motivo de interrogación, ¿no? Siempre es una pregunta o más preguntas, siempre aparecen, todo se puede preguntar, ¿no? Lleno de preguntas, ¿no? Y son preguntas que, bueno, cuando empiezan a hablar son preguntas orales, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué dicen los niños? Es lindísimo, ¿no? Y si tienen cualquier situación en que no hablan o no hablan todavía, entonces buscan otras maneras, pero siempre están preguntando, ¿cierto? Aunque no sea oralmente, ¿no? Y lo que vemos después es que, bueno, empiezan a preguntar y llega un momento en que empezaron otro momento de su vida, otro tiempo en su vida en que de pronto el papá se siente furioso, o la mamá también, o la abuela, o el abuelo, o un vecino, el maestro, quien sea, no sé quién esté ahí, y empiezan a callarlos, empiezan a callar la preguntadera, ¿por qué tanto? ¿Por qué carajo? No sé qué, todo lo que puede oírse. Entonces, esa capacidad de preguntar se ve en el último momento de esta figura, empieza de ser grande a volverse pequeña, y se empieza a perder la capacidad de preguntar cuando apenas estaba empezando. Entonces, que es muy triste eso, ¿no? Entonces, pasemos la diapositiva y vamos a ver que el mundo ha pasado de ser un potencial de interrogantes, ¿no? Que es lo que decíamos antes, el mundo convertido en una posibilidad de preguntar y preguntar qué belleza, y pasa a ser un congregado, y lo empieza a entender el niño ahora o la niña, empieza a ser un congregado de muchas respuestas, ¿no? Muchas respuestas que son administradas por quien tiene el poder para ello, y aquí empieza la relación entre poder pregunta y poder respuesta también, ¿no? Entonces, estas personas que por una razón de título, de ser profesor y no alumno, de ser autoridad, de ser quien sea, ¿cierto? Él da las respuestas, pero da las respuestas a sus preguntas o a las preguntas que a ellos les interesa. Ya dejan de ser las preguntas del niño o de la niña, como dejan de ser en las comunidades a veces las preguntas de los sectores que tienen más situaciones difíciles, más problemas, porque quienes preguntan son otros, son los académicos, son los alcaldes, es el político de turno, es quien sea, y entonces uno no se siente identificado con la respuesta porque no fue elaborada a partir de una pregunta suya, aunque fuera una pregunta, o mejor si era una pregunta colectiva. Entonces ya no es mi respuesta, aunque pudiera de alguna manera colgarse una pregunta que yo tenía, como no se tuvo en cuenta que fuera mi pregunta, ni me dijeron ni nada de eso, entonces yo no le creo a esa respuesta. Entonces si le creo solo por conveniencia, ¿no? Si manifiesto que le creo. Entonces empieza a ver de quién son las preguntas, ¿no? Y empieza a mostrarse algo que
que a veces uno no pensaba, ¿no? Y que uno empieza en la universidad, uno le dan un catálogo de preguntas y respuestas que son hechas por otros y uno tiene que contestarlas en el examen también con esas respuestas, ¿no? Pero no son necesariamente las preguntas de uno. Eso le pasa a los niños y niñas, eso le pasa a la gente en las comunidades, le pasa, en toda parte pasa, ¿no? Entonces, el mundo empieza a perder una de sus bellezas, ¿no? Y entonces que el mundo ha pasado, el mundo, en ese mundo ya las respuestas no son respuestas a mis preguntas, como estábamos diciendo, ya no lo son, ¿cierto? A las preguntas de los niños y las niñas ya no lo son, las formularon otras, no son mis preguntas, tampoco son mis respuestas, ¿cierto? Y entonces, pues, algo estaba pasando. ¿Y qué pasó? Pasó que hubo una serie de mecanismos silenciadores que han ocurrido, que se han dado en los espacios de los niños y niñas, que son la familia, la comunidad, la escuela, lo laboral a veces, porque los niños a veces trabajan también, como sabemos, ¿cierto? Entonces, ahí se dan esos mecanismos que silencian la pregunta, a veces toda la expresión, pero silencian la pregunta, y es un problema. Entonces, para eso damos una herramienta que es el siguiente cuadro. Entonces, chévere para ponerse a chequear eso, sigamos si yo estoy en la escuela, ¿no? En la escuela X, en cuáles situaciones, ¿cierto?, se han formulado, cuáles preguntas que yo recuerde, ¿no? Y cuáles han sido los silenciadores que otros maestros o yo mismo, ¿no?, he usado para callarlo, ¿no? Y cuál es la descripción que le damos a esos silenciadores y a esa situación, si es del caso, y cuáles son las reacciones esperadas o las que suceden con los niños y niñas en esos casos, y qué sé yo, más aspectos en las columnas, pero es como para tratar de ver eso, analizarse uno, analizar lo que está pasando en la escuela, y eso puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, esto sería trabajar sobre los mecanismos silenciadores. Y también hay que pensar entonces, bueno, ya tenemos los mecanismos silenciadores, ¿cuáles son los efectos del silenciamiento? Cuando es persistente, ¿no? Cuando es una vez o dos veces no tiene tanto problema, ¿no? Sí, hay sitios donde para preguntar tengo que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, si voy a preguntar en la iglesia o si voy a preguntar a veces en el comedor de la casa cuando en la familia la costumbre de comer es en silencio, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces hay como situaciones diferentes. Pero ¿cuáles son los efectos del silenciamiento persistente? Uno es que la disposición de preguntar abiertamente se va reduciendo, como lo vimos en la ilustración anterior, en la imagen, ¿no? Van bajando las preguntas, y esa es una posibilidad, puede pasar, ¿no? Lo otro es que la vinculación, si yo me siento coartado para preguntar, pues yo me voy a vincular a unos espacios en los cuales sí soy escuchado, ¿no? Entonces busco esos espacios. El problema que hay ahí a veces es muy bueno eso, chévere, ¿cierto? A todos nos ha tocado alguna vez, pero lo otro es que puede haber alternativas preocupantes en esos espacios que estoy buscando, que no son las personas más indicadas para responderme o para orientarme en la búsqueda de respuesta, y me puedo meter en situaciones complicadas, ¿no? Dígase caso de las preguntas sexuales que se dan, por ejemplo, en las edades adolescentes, ¿no? Entonces, que a veces se termina complicando más la cosa, ¿no? Dependiendo de a quién se le pregunta. Se van desvirtuando los lazos con quien silencia, si es mi padre, si es mi abuela, si es mi madre, si es mi hermano mayor o lo que sea, el que me ha estado silenciando, pues ya poco a poco esos lazos ya se van perdiendo, se van poniendo más delgaditos, ¿cierto? O por lo menos ya para eso no cuentan, ¿no? En los espacios que uno puede ver riesgo, uno empieza a preguntarse cuál sería mi pregunta cómoda si me ponen a preguntar. ¿Cuál sería una pregunta para que no lo incomode, ¿no? ¿Qué pregunta hago que le guste, ¿cierto? Así como cuando me preguntan algo y entonces yo estoy buscando qué respuesta doy para no quedar mal con el tipo, ¿no? Con el profesor, ¿no? Sino para contestar lo que, entre comillas, se debe contestar. A eso nos han acostumbrado. Entonces, con la pregunta pasa también más o menos una situación parecida, ¿no? Y entonces, de a poco con todo eso se van reduciendo las posibilidades de protagonismo en la dinámica en la que estemos, porque eso puede pasar en el deporte, puede pasar en el espacio religioso, puede pasar en el espacio intelectual, como ya dijimos, puede pasar en el espacio ambiental, en todos los espacios que son del cuidado ambiental, etcétera, ¿no? Entonces,
eso nos va afectando o va afectando a nuestros alumnos, nuestros entre comillas, o a los hijos en relación con su futuro, ¿no? Y ya con su presente, ¿no? Entonces, ese era un elemento ahí, ¿no? Bueno, hay unas preguntas, hay dos preguntas aquí que vamos a ver como para utilizar y que ese pues ustedes ya se lo saben, ¿no? Y se las voy a hacer y les voy a pedir que las contesten. La pregunta A es, ¿cómo es una familia o una escuela? Ustedes escogen, o una comunidad, o un espacio religioso, o un equipo deportivo, o un espacio político que sí propicia la pregunta de niños y niñas. Y traten de contestar en un parrafito que no sea mayor de 4 o 5 líneas, ¿sí? Y la pregunta B es, ¿qué tienen en común estos espacios cuando son, lo contrario, inhibidores de la pregunta en niños y niñas? ¿Qué tienen en común? Recuerden que escogen el espacio que les quede más cómodo, ¿no? Ya quieren hablar de la familia, quieren hablar de la escuela, tan. Para la pregunta A, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, y la siguiente es, nos preguntamos cómo hacer para que todos los espacios y dinámicas, al menos en los que tengamos que ver, propicien la capacidad de preguntar. Aquí solo voy a mostrar el cuadrito, ¿no? Y entonces el cuadro tiene los espacios de los que hemos hablado, familia, comunidad, escuela, ¿no? Laboral también, el espacio. Comunidad puede ser vecindario también, si estamos en un área urbana también, ¿sí? Y tenemos unas columnas, una columna es la dinámica social que corresponde a cada uno de esos espacios, ¿sí? O las pertinentes para que se den esos espacios. ¿Quiénes son los aliados y aliadas que nos van a ayudar a que esas dinámicas propicien la capacidad de preguntar? ¿Cuál es la estrategia y quiénes serían estrategas? Uno podría pensar, estrategas sería en la escuela, por ejemplo, la maestra, ¿no? O el maestro, ¿no? Pues chévere. Pero si hay una visión mucho mayor, más de escuela, puede ser el rector o el director, ¿cierto? Etcétera. Pero bueno, este es un cuadrito que solo sirve como instrumento, y entonces pasamos a la otra y vamos a hablar de lo que ustedes ya empezaron a hablar, que es poder y pregunta, ¿no? Poder en relación con la pregunta propia y con la de otros. Vamos a enfatizar lo que es de otros, ¿no? Entonces, sí, ustedes dijeron que esos espacios donde ocurre eso, donde se para se inhibe la pregunta y todo eso, suelen ser espacios autoritarios. La palabra clave, autoritario, ¿no? Donde hay espacio, donde hay mucho autoritarismo, difícilmente se genera la pregunta autónoma, esa que puede incomodar, ¿cierto? Pero que puede ayudar a dar soluciones. ¿Qué pasa con quien tiene el poder? Quien tiene el poder establece qué se puede preguntar y qué no. Es lo primero que establece, ¿cierto? Destaca las preguntas afines a él, a lo que él piensa. Gestiona la aparición de sus propias respuestas, incluso en preguntas que a veces no corresponden, a veces vemos unos malabares increíbles. Ahí se fue un error, pero él silencia preguntas incómodas para él, ¿cierto? Podríamos decir para él lo suyo, ¿cierto? Controla espacios y tiempos para preguntar, ¿no? Esa reacción cuando hay una pregunta muy interesante y quien está conduciendo la sesión dice, no, deje eso para el final, que es cuando se pregunta. Normalmente se enfrían esas preguntas, ¿cierto? Se pierde el momento, ¿no? Entonces hay que buscar otros mecanismos, ¿no? Y hay unas ventajas también que primero miremos, aquí me confundí, perdónenme, miremos la otra diapositiva. La siguiente diapositiva, miremos eso. Quien tiene el poder, entonces, si hace eso que estábamos diciendo, limita la expresión, se pierde él sale perdiendo porque se pierde de contar con las dudas que están disponibles, ¿no? Que se las están poniendo, ¿no? Ahí se me fue otro error. Y también, desde lo que está haciendo, incluso siendo niños y niñas, ¿cierto? Porque a veces creen que eso no pasa, está limitando la formación ciudadana. La está limitando, ¿no? Eso es lo que está logrando. Ajá. Entonces, quien tiene el poder también puede hacer otras cosas, ¿no? Quien tiene el poder tiene la posibilidad de preguntar preguntas. Es decir, generen preguntas en grupos sobre esto, ¿no? Y eso sería un gran paso.
quien tiene el poder, y digamos que a veces que uno tiene el poder, sí, ya no puede despojarse, cuando es maestro y está uno allá, pues tiene el poder. Ahora, ¿cómo lo usa, no? Tiene ese poder. Úselo bien. Entonces, la segunda pregunta es, la segunda posibilidad es que también puedo ayudar a construir mejores preguntas. Si la gente, no todas las preguntas son útiles, son lo mejor del mundo. Hay que aprender a construir preguntas y hay que practicarlo. Entonces, quien tiene el poder puede dar esas posibilidades, ¿no? Ayudar a mejorar la capacidad para presentarlas. Quien tiene el poder también puede tomar como puntos que le van a ayudar en lo que está haciendo él y en eso de crear capacidad de preguntar, en que asigne proyectos, ¿no? Pero esos proyectos sobre problemas más que sobre temas. Cuando se asignan proyectos sobre problemas, se generan más fácilmente las preguntas, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad que tiene quien tiene poder. Estoy pensando necesariamente en el maestro o quien está de educador popular en una comunidad, ¿no? Quien tiene el poder también puede hacer otra cosa. Puede pedir que niños y niñas formulen interrogantes. Fíjense cómo se parece a lo que estamos haciendo. Formulen interrogantes sobre el camino recorrido. Los interrogantes, como decíamos, son claves para la sistematización. Esto es acercarse a una sistematización. Y entonces puede preguntar, bueno, ¿cómo voy aprendiendo? ¿Cómo sé si voy aprendiendo? ¿Y cómo puedo valorar lo que aprendo, ¿no? Ese tipo de preguntas y más preguntas, ¿no? Más preguntas que lo hacen mirar hacia lo que han venido haciendo. Eso es iniciarse en la sistematización. Isabel, ¿te puedo pedir que nos cuentes lo que acabas de poner? Sí, señor. Gracias, por favor. Quien ha visto Zootopia, hay una parte donde ya, pues como que cogen al malo y todo, y quienes la han visto saben que a la conejita le van a hacer una entrevista. Entonces sale Judy, muy nerviosa porque hay muchos periodistas enfrente de ella, y Nicholas Wilde le dice, te voy a enseñar. No importa lo que ellos pregunten, pregúntate tú misma y tú misma respondes la pregunta. ¿Eran mamíferos? Sí, eran mamíferos. ¿Eran peligrosos? Sí, era peligroso. Usted me está preguntando, pero que ella se pregunte y se responde ella misma sin importar qué le están diciendo al frente. O sea, eso es un discurso bien amañado y de eso ve mucho cuando la gente pregunta o cuando tiene que responder preguntas. Es como lo que tú decías, los malabares como para lograr poner en mi línea lo que el otro está preguntando para yo estar seguro de lo que voy a contestar. Gracias, Felipe. Chévere, ¿qué es lo que estamos viendo? No, gracias a ti, qué chévere. Entonces, bueno, podemos pedir que los niños y niñas formulen interrogantes sobre el camino recorrido, ¿sí? Como dijimos ya, pero también sobre sus logros. Y no solo sobre qué fue lo que yo logré, sino para qué me sirve eso que se supone que logré. Es cuestionar el aprendizaje, ¿no? ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? ¿Para qué me sirve lo que aprendí en esta clase? Ese tipo de preguntas son importantísimas, ¿no? Entonces, quien tiene poder puede ayudarnos a hacer que ellos sean críticos. Y eso es clave también, ¿no? Bueno, supongamos, en la siguiente diapositiva, supongamos que nos lanzan una pregunta, ¿no? Un niño o una niña nos lanza una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que uno tiende a veces, yo le voy a contestar, pero no me la sé toda, no tengo toda la respuesta, tengo que usar una respuesta lo mejor posible. En el caso de los niños, y entre más pequeños todavía, ¿no? Porque los más grandes ya son otra cosa, pero entre los más pequeños, no sé, lo más importante no es mostrarle las respuestas exactas, sino lo más importante es la manera como usted reacciona ante esas preguntas. Y en la siguiente línea dice, en la tercera dice una cosa también muy interesante, y es que sí, yo puedo acercarme y es bueno que me aproxime a una respuesta, pero cuando yo tengo que contestar no sé, y le agrego la partícula no sé todavía, no sé aún. Cuando uno agrega eso, está dándole una lección importantísima a los niños y niñas. Es que mi papá, mi maestro, mi hermano mayor, mi mamá, no saben y lo dicen, no lo razonan de esa manera, pero eso les va a quedar. Lo dicen sin ninguna pena y encima de todo nos vamos juntos a buscar preguntas, a buscar la respuesta, pero le preguntamos a otro, mejoramos la pregunta, trabajamos con lo que el niño o niña dijo, y eso es una súper lección que no se aprende en la universidad, pues, ¿sí?
No, eso no, no es cierto. Entonces es como eso. Estamos con eso. Entonces el niño lanza una pregunta y nosotros pues estamos como por ahí, pues, ¿no? Bueno, quería enfatizar algunos elementos ahí también. Uno, como habíamos dicho al principio, cuando hay silencios prolongados sobre los temas complicados, cuando no se puede exponer mi pensamiento porque es disidente de alguna manera, entonces ya nos estamos fregando y entonces lo único que le va quedando a uno como posibilidad, y si somos varios, lo único que nos va quedando como posibilidad es demostrar nuestro desagrado con eso. Y eso lo van aprendiendo también los niños, y entonces van a salir a las calles, van a marchar y se empieza el círculo de violencia que ya sabemos. Cuando empieza la policía a golpear a los muchachos y toda esa cosa, no podía esperarse que ellos no respondieran, y con el tiempo unos sectores que son como más listos para reaccionar, empiezan a reaccionar y pasa todo lo que empezamos a ver, y luego termina siendo que todo empezó cuando empezaron los muchachos a ser violentos y todo esto, y toda esa carreta, ¿no? No, entonces aquí estamos buscando otra cosa, ¿no? Primero recordemos, no hay paz duradera si no hay una capacidad para preguntar y una posibilidad para escuchar las preguntas. No hay tampoco democracia, no hay, lo que se habla de participación es mentira, y no hay ejercicio ciudadano suficiente. Cuando no hay preguntas, no hay ejercicio ciudadano. Punto. Eso es clave para dejarlo ahí. Lo otro también es que en tiempos de incertidumbre son más importantes las preguntas que las respuestas, y estamos en tiempo de incertidumbre. Por eso Jamie dijo muy bien al comienzo, Jamie dijo, nos hemos acostumbrado a responder y no le prestamos tanta atención a las preguntas, es cierto, y en este momento hay que prestarle mucha atención a las preguntas, necesariamente. Entonces, eso tenemos que enfatizarlo. Y tenemos varios tipos de preguntas, ¿no? Ya lo hemos dicho. La pregunta para la cual se busca respuesta es la pregunta que llamamos auténtica. Es una pregunta cuando el preguntero, y ahorita hablamos de preguntero y preguntones, ¿no? Cuando el preguntero tiene insuficiencia de información para armar una respuesta, y entonces pues pregunta, ¿cierto? Y es una pregunta auténtica, ¿no? Y la respuesta a las preguntas no siempre es directamente la respuesta misma, ¿no? La respuesta puede ser un elemento para construir las respuestas, y se pueden necesitar varias preguntas, varias fuentes para que yo o el equipo o mi grupo construya las respuestas posibles, más apropiadas. La respuesta no es una respuesta que nunca va a ser superada. Tenemos que entender que las respuestas son relativas, como las preguntas, son relativas, pero mientras nos permitan avanzar en lo que estamos haciendo, se vale. Son importantes, ¿no? Entonces, es como hacer énfasis en eso. Y hay otros tipos de preguntas, ¿no? No solamente la pregunta auténtica. La pregunta auténtica es muy chévere, muy importante también, pero hay otras preguntas. Entonces, está la pregunta oculta. Eso también la necesitamos reconocer. La pregunta oculta es cuando alguien dice una cosa con interrogación y todo, es una pregunta, pero no es su pregunta. Detrás de eso hay otra pregunta que uno tiene, quien está mirando lo que está pasando y quien está observando, pues tiene que encontrar cuál es la pregunta que está escondida debajo, ¿no? Y yo puse varios ejemplos, y el ejemplo que me encanta manejar es Nicaragua, cuando el 98, el huracán Mitch y todos los estragos que hubo, llegan ayudas, y me gusta contarlo, y la gente estaba mencionando en una zona de León, estaban diciendo, pero la pregunta que salió, y pregunta de grupos, ¿no? Dice, pero el alcalde, ¿será que va a pasarnos las ayudas, ¿no? A darnos las ayudas que le han entregado para hacer X y Y cosas? Y lo insistieron tanto, y detrás de la pregunta había por una parte una acusación y una pregunta de acusación, y era, ¿será que el alcalde se está robando la plata? Esa era la pregunta, ¿cierto? Esa era la pregunta. Entonces, uno tiene que manejar por ese lado eso. Hay otra pregunta que nos interesa bastante también, y es la pregunta derivada. La pregunta derivada es cuando tenemos 3, 4 preguntas y somos el equipo sistematizador o el equipo que está impulsando lo que se esté haciendo, el equipo facilitador o como lo queramos llamar, y nos damos cuenta que esas preguntas nos están dando otra pregunta. Entonces nosotros, que no somos los que estábamos formulando
las preguntas, pero nosotros en este caso que estamos analizando y todo eso, generamos otra pregunta a partir de eso. Y aparece una pregunta derivada. Y hay otra pregunta que es importantísima también, y es cuando uno pregunta lo que ya se ha contestado supuestamente una cantidad de veces. Entonces uno hace esa pregunta y, pero si eso hemos hablado 3 días, ¿no? Pero el hecho de que una persona haga esa pregunta no es para cuestionarlo ni nada, sino lo contrario, nos está diciendo no todos entendimos. Ustedes no lo hicieron tan bien como creen. Es lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, la pregunta ingenua, cuando uno lleva todo un trabajo de haber explicado, informado, qué sé yo, y le aparece alguien que dice eso, uno lo que tiene que hacer es ver cuántas otras personas están en esa situación y corregir uno, ¿cierto? Corregir. Entonces, eso es clave, diferenciar las preguntas, ¿no? Mientras de pronto alguno de ustedes se anima, no sé si yo soy profesora de ciencias sociales, no sé cuántos de los que estamos aquí lo somos, seguramente si no lo fueron, hubo un ejercicio, si no lo son, pero son de otra área. Ustedes recuerdan tal vez que sobre el 2010, para el bicentenario de la independencia, el Ministerio de Educación hizo todo un ejercicio súper bonito alrededor de las preguntas que los chicos pudieran tener alrededor y en el marco del bicentenario. Se hicieron publicaciones, se sacaron programas de televisión. Ustedes recuerdan, el profesor superó con todo este programa y esta secuencia de programas que se hicieron con las preguntas que sacaron de los chicos que participaron de los colegios públicos y privados alrededor del bicentenario. Y salían cosas maravillosas como por ejemplo, lo comentaba Luis Felipe, porque una de esas me tocó a mí cuando estaba de profe en el 2010, y era con qué planificaban las mujeres y los hombres de la época. Y por supuesto es una avalancha y un montón de preguntas súper bonitas, que además seguramente en el ejercicio varios tuvimos que empezar a mirar cómo generar eso, que además es muy difícil de generar una muy buena pregunta, porque a veces uno hace preguntas que se contestan con un sí y un no, pero preguntar por el cómo, por el por qué, por el para qué, y por ejemplo el cómo, el por qué y el para qué en un contexto como esto que estamos viviendo en el paro, puede generar todo un proyecto transversal, todo un proyecto de articulación para trabajar en el semestre que viene, por ejemplo. Y estamos desarrollando además de manera aterrizada muchas competencias allí. Entonces, miren que hay, digamos que también un interés de que en la escuela, además desde lo oficial, que uno podría decir es el Ministerio de Educación, se haga este ejercicio cada vez más desde la pregunta. Y ustedes miran, por ejemplo, los estándares de ciencias sociales, también los de ciencias naturales, y todos tienen, digamos que una base metodológica para trabajarse desde la pregunta, desde el desarrollo de competencias científicas a partir de la generación de preguntas. A mí esto me parece súper bonito y maravilloso, muy pertinente, porque a veces uno ve como que si estos temas se tocan en la escuela están por allá como alejados de los estándares, de las competencias, y entonces toca como hacer unas clases paralelas, y no, es un ajuste metodológico que seguramente pues nos está invitando también, no solamente la escuela en estos momentos por el paro, sino por la pertinencia de lo que hace énfasis Luis Felipe, y es que en tiempos de incertidumbre construimos colectivamente las respuestas. Sí. Y el tiempo de incertidumbre no es solamente por lo que está pasando en Colombia, hay tiempo de incertidumbre ambiental en todo el mundo, ¿no? Entonces es mucho más grande, ¿no? Entonces, chévere. César está preguntando cuál sería la mejor forma para motivar la pregunta. Yo creo que en una de las diapositivas con las preguntas que tú nos formulabas, Luis Felipe, creo que yo encontré como una coincidencia, no solamente en las familias, sino también en la escuela, y creo que la construcción de relaciones horizontales en donde no prima como esa mirada
del adulto, que es el que siempre tiene la razón, de nosotros que somos el lugar donde está el conocimiento y todo el saber y toda la razón, y como que construir esos espacios horizontales y democráticos y participativos podría ser. Yo identifiqué esa dentro de las respuestas que dimos en el chat, no sé tú cómo lo veas. No, pues Por acá definitivo. David tiene también la manito levantada. Luis Felipe, cuéntanos. No, sí, digo que sí. Lo primero es estar mirarnos a los ojos, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? Aunque sea subiéndonos en un banco, subiendo a la otra persona en un banco, pero es eso. Y de ahí para adelante todo va a acompañar, ¿no? Acompañar. Sí, David. Bueno, buena tarde. Hola, David. Agradecerte, ¿verdad? Gratitud, pues, por este espacio y sobre lo que dices, pues, yo creo que es una manera te confronta sobre, digamos, el pensamiento público y el pensamiento privado, como que yo soy docente. Entonces, yo siempre he pensado que como profe tienes que cumplir los lineamientos que te da el Ministerio de Educación, pero de igual manera debes de ser, de leer el contexto donde estás, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, yo he practicado con mis estudiantes una cosa que me llamaba mucho la atención cuando te escuchaba, que se llama, te invito a pensar mejor, ¿no? Y entonces yo les decía, por ejemplo, que para uno, digamos, pensar con mayor grado de conciencia, tiene que tomar la decisión de aprender a pensar. Eso implica, pues, unos razonamientos y una serie de cosas. Pero lo más importante es que yo les decía que había que hacerse preguntas. Entonces yo les citaba unos modelos para que ellos hicieran varias, ¿sí? Entonces yo les decía, por ejemplo, ten en cuenta los ejemplos propuestos como guía para la formulación de tus preguntas. Nunca pienses que tu pregunta tiene poca importancia. Si es una y te pertenece, es válida, aclárala y busca respuesta, ¿no? Entonces yo les decía, por ejemplo, ¿por qué las personas pobres son las que tienen familias con mayor número de miembros o hijos? Te estoy hablando de un contexto que es muy vulnerable. Es bueno como confrontar, ¿no? ¿Por qué los políticos no cumplen con lo que prometen y aún así las personas siguen votando por ellos? Tremendo. O por ellos. Sí, ¿por qué en casa de alguno de mis amiguitos del barrio vive un solo papito y el otro no? ¿O por qué hay tanta violencia en mi barrio? ¿A qué edad puedo tener un novio o una novia? ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué hay tanto embarazo en adolescentes? ¿O por qué unos barrios más ricos y otros más pobres en mi ciudad? ¿Por qué en mi barrio casi siempre las personas quieren solucionar las diferencias o problemas con discusiones? Y les decía, ¿por qué mis vecinos en vez de comprar alimentos o suplir otras necesidades en su casa terminan gastando el dinero en equipos de sonido? Entonces yo le decía, ahora imagino estás pensando que tú también tienes preguntas, ¿no? Interesantes. Entonces crea las propias, ¿sí? O escoge 5 de las anteriores. Y luego le decía, para dar respuesta a tu pregunta necesitas curiosidad, observación, creatividad y capacidad de asombro. Propon soluciones, busca fuentes de información, libros, internet o personas que te ayuden a fundamentarla. No respondas tan solo con un sí o con un no, sino antes trata de que tu respuesta te lleve a realizar una indagación más detallada y con ello lograrás explicar, describir y encontrar lo que tanto quieres. Un consejo, bueno, que es como que jamás dejes de eso. Y sobre eso le hacía unas preguntas, sobre todas esas preguntas que yo quería hacer. ¿Cuál fue el proceso que seguiste para llegar al resultado? ¿Qué es lo que a mí me interesaba? O sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Y por qué crees que el resultado de tu trabajo es correcto? ¿Qué lo hace ser correcto o incorrecto? ¿Y qué fue lo que más te gustó y por qué? Porque pues yo trabajo un tema que tiene que ver con emociones. Quería compartirte porque en realidad me sentía muy identificado con lo que estabas diciendo, porque siempre he pensado, y tengo otras que tienen que ver con relación a otras cosas, pero siempre he pensado que la pregunta es más importante. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes y a los profes con los que trabajo, yo creo que la función de nosotros no es solamente transmitir contenido, porque Google tiene más información que nosotros. Yo creo que estamos aquí para leer el contexto y humanizarlo. Eso era que quería participar y darte pues muchas gracias, de verdad que ha sido un espacio bien rico. Bueno, un punto de oro. De oro no, porque el oro está haciendo estragos. Chévere. Muy chévere, gracias. Todavía es uno que el diamante y que el oro. Uy, gracias, muy bueno, muy chévere. Ay, mira, Janice está haciendo una pregunta bien interesante en el chat, Luis Felipe. Me parece importante, sí. Podrías ampliar el concepto de pregunta colectiva. Sí, sí. Estos minuticos que nos quedan. Sí. Mira, miren, voy a tratar de explicarlo en esos 2 minutos. Una idea es que uno puede hacer preguntas
mis preguntas, ¿no? Mi pregunta, Tran. Pero cuando uno trabaja agrupado, por ejemplo, uno puede agruparse con gente que más o menos tiene enfoques parecidos y lo llamamos sectores con intereses en juego, ¿no? O gente que tiene más o menos, que busca lo mismo en lo que estamos haciendo. Entonces se reúne uno, o que puede tener diferencias, se reúne uno con ellos y empieza a generar la pregunta de ese sector. La pregunta la definen por consenso, ni siquiera por mayoría, por consenso definen cuáles son los elementos de la pregunta. Para eso tienen que saber cuál es el pronombre interrogativo que van a usar, si es por qué lo que quieren preguntar, si es cuándo, si es dónde, si es cómo. Normalmente se generan varias preguntas cuando se trata de hacer este ejercicio con diferentes pronombres, diferentes como orientaciones. Entonces, la pregunta colectiva es una pregunta hecha por un grupo como una unidad. Y la pregunta que resulta es consensuada. Todo lo que no consensúe no entra como parte de la pregunta. Entonces se arma la pregunta entre todos para desde ahí poner una posición de grupo, ¿cierto? O de sector, o de quienes sean que están trabajando ahí, y eso tiene mucho más fuerza, ¿no? Entonces es básicamente que es un número plural de personas como una unidad que genera el enunciado de la pregunta y el sentido de la pregunta, ¿no? Bueno, pues no sé, Jamie, ¿qué piensas de que cerremos acá? Recordarles pues que este webinar queda disponible en Pasa tu Idea, lo mismo que la presentación. De hecho, estamos construyendo un pequeño documento que contiene estos aportes para dejarles también disponible en Pasa tu Idea como más detallado que en una simple, pues que en un PPT. Entonces, bueno, pues agradecerle a todo el equipo que se haya motivado a apoyarnos con este webinar. Ahí quedamos un poco colgados, como siempre nos pasa a todos, de tiempo para hacer un ejercicio práctico, pero bueno, se los quedamos debiendo. Igual seguro lo van a encontrar en el documento que les vamos a dejar en Pasa tu Idea. No sé, Paula, si quieres hacer un comentario ya para cerrar. Gracias, espectacular. Y cuando es al contrario, cuando son los niños los que nos preguntan y nos saturan con preguntas, entonces, ¿qué sugerencia nos das para no ser tajantes, no ser cortantes, sino responderles que ellos no queden frustrados a preguntar, sino que antes más bien con expectativas de seguir preguntando? Y genial, agradecerles estos espacios. Muchas gracias. Gracias por... Pues me hiciste la pregunta y me diste la respuesta de una vez. Estuvo muy chévere. Pero sí, es más importante que la respuesta exacta, es más importante la manera como reaccionamos a lo que el niño o niña está diciendo, con algunos elementos de la respuesta y con la posibilidad de seguir trabajando la inquietud. Aunque los niños pueden saltar de aquí para allá rápidamente, muy rápidamente, ¿no?